Esta bella ciudad amurallada se encuentra a apenas 2 horas de Dubrovnik, aunque tiene muchos menos turistas que ella. Acompáñame a conocer sus espectaculares calles y a disfrutar de sus bellas playas. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Córchula. Muy buenos días, mis chamos, ya estamos en el ferry que nos va a llevar a nuestro próximo destino, que es la ciudad de Córchula. Se encuentra como a 2 horas de ferry de acá de Dubrovnik y nada, vamos a recorrer esta ciudad y también algunas playitas por allí. Bueno, mis chamos, después de un trayecto de unas 2 horas en ferry, llegamos a la isla de Córchula y a su ciudad principal, que es esta Córchula. Y miren lo bello que está el agua aquí, y aquí podemos ver las murallas de la ciudad. Vamos a ingresar a la ciudad por esta belleza de puerta, que es la puerta de tierra firme, la puerta de acceso principal a la ciudad amurallada de acá de Córchula, y se encuentra unida a la Torre de Rebelín, que es esa que está allí detrás, que data del siglo XIV. Justo entrando por la puerta de tierra firme se encuentra la logia de los mercaderes, que era el sitio donde los mercaderes de Córchula vendían sus productos. Justo al lado de la logia pueden ver la capilla de San Miguel, una iglesia que data del siglo XVII y que su interior, aunque es sencillo, está muy bonito. La plaza principal de Córchula es la Plaza de San Marcos, donde se encuentra la Catedral de San Marcos, el edificio más importante de la ciudad. Cuando estén en Córchula tienen que visitar la Catedral de San Marcos, que es su principal iglesia y que, aunque hoy en día es solo una iglesia, no es catedral, permanece utilizando este nombre. Su interior está increíble, fue construida sobre los restos de una iglesia románica previa a acá y es bastante asimétrico el interior. Van a encontrar hermosas pinturas, entre las que se incluye un cuadro de Tintoretto, y nada, pueden también subir a la torre de la catedral, que tiene una entrada independiente y se paga una entrada aparte. Can't stop it, it's ugly, but honest. Got me tripping for the way you say my name, say my name, say my name. Wrong, can still be right. People wanna tell me all the time, but someday my prince will come. But if this ain't love, then I don't want it.
Oigan, mis chamos, esas escaleritas de la torre están angostísimas, los escalones altísimos, resbalosos, y además hay que andar saltando de un lado a otro para poder subir. Y detrás de mí se encuentra la iglesia más antigua de acá de Córchula, que es la iglesia de San Pedro, una iglesia románica chiquitita, pero que está muy bonita. Además, adentro tiene una exposición de un artista, me imagino que local, de cosas de madera que está increíble, aunque cada pieza cuesta unos 3.000 euros. Ahí en la vieja para. Justo junto a la catedral podrán visitar el Palacio Episcopal, que es el Museo Rýsnica, donde se encuentra la colección del tesoro de la catedral. Con la entrada al Museo Rýsnica pueden entrar gratis a la catedral. Yo no lo sabía porque ninguno de los blogs lo dice, así que fui primero a la catedral y luego tuve que volver a pagar acá. Así que vengan primero al museo y luego a la catedral. Las murallas de Córchula datan del siglo XV y pueden pasear alrededor de ellas con vistas espectaculares al mar y ver algunas de sus torres que aún permanecen en pie en un muy buen estado de conservación. Al otro lado de la ciudad se encuentra la Puerta de Mar, que da justo al mar y que tiene una escalera preciosa de acceso a la ciudad. Miren, mis chavos, justamente aquí junto a la muralla encuentran esta bella playa, aunque es de piedritas, pero la verdad miren cómo está de cristalina el agua. Creo que vale la pena darse un chapuzón aquí, además que están justo al lado del centro. El hijo más famoso de la ciudad de Córchula es Marco Polo, que dicen que nació en esta ciudad, cosa de la que realmente no estamos seguros, pero sí que pueden visitar la que dicen que es la casa natal de este. Está cerrada, pero pueden verlo por fuera, es una torre que se encuentra en ruinas. Lo que sí está seguro es que Marco Polo estaba aquí cuando fue capturado por los genoveses en una batalla que perdieron los venecianos contra estos en el siglo XIII. Oigan, mis chamos, ya es hora de comer y vinimos a una pizzería que se llama Pape. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps, tiene vista al mar, como pueden ver. Y nada, vamos a comernos o una pizzita o alguna otra cosa, porque creo que tiene más cosas que pizza en el menú. Ya me llegó mi pizza, se llama El Pizza, tiene un montón de cosas, tiene tomate cherry, rúcula, jamón ahumado y nada, vamos a probarla. Buen provecho. La verdad está bastante bien. Y con esta vista, muy bien.
I can see only darkness and you'll be bright light shine just like stars. Talk to me with your hands. I know we need no words. Teach me your. Bueno, mis chavos, vamos a aprovechar que estamos en Córčula para visitar algunas de las islas de acá de Croacia. Ya saben que Croacia también es famosa por sus islas que están en el mar Adriático y que supuestamente tienen un agua cristalina, y que lo hemos confirmado en algunos sitios en los que hemos estado. Vamos a hacer el tour con la empresa Taxi Boat, que hace un hop on, hop off y cuesta 20 euros por persona, que llevan a 3 islas. Vamos a ver si podemos verlas las 3, porque no sé si nos dé el tiempo, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. I've got it hurt. Years that I've been building this high and massive walls. Your eyes uncovered my soul. Talk to me now with your hands. I know we need no words. Teach me your eternal wisdom, and I'll give you my eternal love. Talk to me now with your hands. Mira, me llamo, la primera parada es en la isla de Badilla, que es famosa por un espectacular monasterio benedictino que está justo a la orilla del mar, y además porque hay un montón de venaditos por acá que están libres y que se acercan a los turistas. Oigan, bien interesante la experiencia con los venados, se te acercan muchísimo, y bueno, eso es porque lamentablemente los turistas los alimentan y se acostumbran a alimentarse de la comida de los turistas, así que intenten no darles comida a los pobres. Está bien que se acerquen y es emocionante, pero prácticamente pierden en cierto modo la libertad, dejan de alimentarse de lo que son, de lo que ellos normalmente comen, y también se enferman, así que no alimenten a los animales por ahí en la calle. See, I've been thinking a million things I want to say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wondering to your lips. Este monasterio data del siglo XIV, es decir, tiene muchos años, y la isla entera le pertenece a los franciscanos, que también la adquirieron en el siglo XIV cuando se estaba construyendo este monasterio. La iglesia del monasterio está dedicada a la Asunción, y aunque es de una sola planta, sorprende por sus dimensiones. Dentro, un precioso altar mayor compuesto con espectaculares esculturas ayuda a aumentar el asombro. Sin embargo, lo más llamativo del monasterio es su hermoso claustro, mezcla de los estilos gótico y renacentista, perfecto para dar un paseo en un lugar lleno de historia, y así luego disfrutar de un chapuzón en las cristalinas aguas de la laguna de la isla. Muy bonita la isla de Badilla. Ahora vamos a la siguiente parada, que es la isla de Birnik. La siguiente parada es en la isla de Birnik, donde hay un pueblo pequeñito pero muy lindo, y tiene unas playas. Miren el color del agua de estas playas. Aquí creo que sí vamos a disfrutar del agua. Ahora sí, vamos a probar las playas de acá de las islas de
Croacia, el agua está fría, ya es junio, pero la verdad hay tanto calor que provoca meterse, ¿ok? Vamos a ver qué tal está esto. No me traje nada. Hay un par de erizos por acá, así que pendiente. Usen sus zapaticos. Y... ¡al agua! Damos la isla de Viernes y nos vamos ahora a Lumbarda, que es la última parada. Lumbarda realmente es parte de la isla de Córčula, sin embargo está como al sur de lo que es la ciudad histórica, así que es más fácil llegar en bote. Y tiene unas playas que, aunque son de piedra, están muy bonitas. Si pueden ver, el agua es clarita y son muy famosas. Lumbarda fue hasta hace poco un pequeño pueblo de pescadores. Sin embargo, el turismo ya se ha apoderado de la localidad, que ofrece un montón de actividades y lugares para conocer. Aunque se encuentra al otro lado de la isla de Córčula, es una localidad muy famosa, pues se encuentra cerca de las únicas 2 playas de arena de la isla. Oigan, mis chavos, no van a creer el espectacular atardecer que hay. Lamentablemente en este bote no se puede salir a cubierta, así que me está costando un poquito captárselo, pero voy a hacer todo lo posible para que ustedes también puedan disfrutar de este atardecer conmigo. Muy buenos días, mis chamos, ya estamos en el autobús que nos va a llevar a conocer un nuevo destino acá en Croacia, que es el Parque Nacional de Krka. Bueno, mis chamos, iniciamos ya el recorrido bote que nos va a llevar hasta las cascadas de Skradin, que son las cascadas más espectaculares acá del Parque Nacional y lo que la mayor parte de los turistas visitan. Y nada, el bote está un poco lleno, pero igual creo que se va a poder disfrutar bastante de las vistas del paseo. Detrás de mí pueden ver el Skradinski Buk, que es la cascada más importante de acá del Parque Nacional. Aquí es donde antes la gente se bañaba y la verdad el sitio estaba precioso. Ya yo lo había visitado, estuve aquí en el año 2018 y la verdad es que siempre resulta impresionante. El Parque Nacional de Krka es el segundo parque nacional más visitado de Croacia, después de Plitvice, aunque es bastante más accesible que este, pues está a medio camino entre Zadar y Split, y muy cerca de Šibenik. En él se encuentra la maravillosa cascada Skradinski, que dio origen a la represa hidroeléctrica más antigua de Europa y la segunda más vieja del mundo. Aunque es mucho más pequeño que Plitvice, vale la pena recorrer sus caminos y disfrutar de los miradores de sus bellas cascadas. Bueno, mis chavos, ya se me acabó el día acá en Córčula y debo decir que esta ciudad fue una gran sorpresa. Es preciosa, hay muchísimas cosas para ver y hacer y la verdad me la pasé genial, vale mucho la pena que vengan. Coméntenme si a ustedes también les gustó como a mí y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chavos.